Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver la clase urogenital. Esta clase está relacionada por la virtualización que se debió realizar el día 24. ¿Ya? Em, bueno, lo que vamos a ver es el sistema urogenital, correspondiente a la clase de morfología morfofunción 2. Cuando hablamos del sistema urogenital, claramente estamos hablando del sistema de la formación a nivel embrionario, de la zona productora de orina y también de la zona genital, tanto masculina como femenina. Bien. Eh, a modo de generalidades, deber entender que el sistema urogenital comprende fundamentalmente la anatomía humana, encargado de la eliminación de los desechos metabólicos, regulación de la homeostasis, comprende los órganos encargados de la producción de orina y el transporte y almacenamiento de la misma, y así como la parte de la reproducción. Eh, este sistema desempeña un papel crucial en la salud del ser humano, debido a que mantiene además el equilibrio hidroelectrolítico, el control del equilibrio ácido-base, ya a nivel renal puntualmente, producción de hormonas y um, y evidentemente la zona genital tiene que ver directamente con la reproducción y la perpetuidad de la especie. ¿Ya? El sistema urogenital se puede dividir en dos componentes diferentes, ya a nivel embrionario, y vamos a reconocerlo como, lo vamos a ver primero por urogenital y después netamente urinario y después por genital. Eh, y vamos a abarcar todos los órganos que están relacionados con la producción y eliminación de la orina. Se da más énfasis al sistema de la función renal porque esos mismos contenidos son los que van a revisar después en fisiología y en fisiopatología, ya que ese órgano es esencial para el equilibrio de la homeostasis, como lo mencioné hace un ratito, el equilibrio del ácido base, producción de hormonas, control de la presión arterial, etc. Y tiene harta implicancia en esos procesos. El sistema urogenital se forma a partir del mesodermo intermedio y aquí podemos ver las estructuras, ¿no es cierto?, del ectodermo, ¿no es cierto?, el mesodermo, ¿no es cierto?, aquí lo vemos, y acá tenemos el mesodermo intermedio. Esta zona es la encargada, ¿cierto?, de como desempeña un papel fundamental en la formación de los riñones, así como el desarrollo de órganos genitales internos y sus conductos. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser el sistema urinario, que comienza a desarrollarse antes que el sistema genital, consta de los siguientes elementos: los riñones, que ya conocemos, los riñones, vemos acá los riñones, los uréteres, que son dos uréteres, la vejiga, que es una, y la uretra. Ojo, siempre se tienden a confundir entre los uréteres y la uretra. Pero a modo de aplicación nuestra, para entenderlo mejor, que los uréteres entre la T, ¿no es cierto?, tiene dos E, que serían dos conductos, y la uretra tiene una E, que sería un solo conducto. Es una forma de siempre recordarlo cuando existe esa duda. Bien, el desarrollo a nivel de los riñones y de los uréteres parte desde una etapa embrionaria en donde van a haber tres conjuntos de riñones sucesivos, es decir, recuerden que en esta instancia se está formando el riñón, y acá vamos a tener, veamos la imagen, aquí dice mesodermo, vamos a ver si la puedo agrandar aquí un poquito, aquí dice mesodermo intermedio segmentado, porque tiene segmentos, sistema pronéfrico. Después tenemos el mesodermo intermedio sin segmentar, que es sistema mesonéfrico. Y acá abajito tenemos el mesodermo sin segmentar del sistema metanéfrico. Es decir, vamos a encontrar un pronéfrico, un mesonéfrico y metanéfrico. Estos tres componentes, ¿no es cierto?, como dice aquí, desarrolla tres conjuntos de riñones sucesivos, son los que a la larga, dentro del proceso de embriología, se van a ir conformando los distintos conductos, y considerando que este sistema segmentario del metanefro es donde se empieza a formar directamente el riñón como estructura general.
Todos participan, pero es porque estos se van degradando. Como dice aquí, el pronefro es rudimentario, aparece a comienzo de la cuarta semana y no es funcional. No es funcional. Pero estos son los precursores para que el mesonefro, que está bien desarrollado, funciona brevemente durante el periodo fetal inicial y aparece al final de la cuarta semana. El tercero, el metanefro, forma los riñones permanentes. Ya aquí va a estar formando los riñones permanentes y comienza a desarrollarse en la quinta semana, iniciando su función a la novena semana. Recuerden que es importante tener en cuenta que los periodos van a depender de la bibliografía, pero están dentro del rango siempre de una semana o unos días antes que otros. Bien. Ahora, de la imagen, importante reconocer sistema digestivo, el corazón, ¿no es cierto? Riñones, la cloaca, el alantoides, conducto vitelino. Estas estructuras son las que en teoría vamos a ir revisando constantemente en otras imágenes que vienen a posterior para poder entender cómo estos conductos se van a ir formando a nivel embrionario. Bien. Acá tenemos la etapa de desarrollo y la descripción de la embriología del sistema urogenital. Tercera semana, mesodermo intermedio, se diferencia los riñones localizando las crestas urogenitales. Riñones primitivos, 3 pares de riñones, ¿no es cierto? Los pronefros, mesonefro y metanefro, lo que acabamos de mencionar. Aquí cada uno de ellos hace una descripción, que es el pronefro, el primer riñón, el mesonefro reemplaza los pronefros porque va a ir creciendo y avanzando y tomando algunas estructuras del pronefro para formar el mesonefro. Y después estos dos van a formar el metanefro, ¿ya? Dice, oleada a partir del esbozo ureteral del mesodermo metanéfrico, es decir, va a ir formando esto y va a formar el metanefro. Forma los túbulos colectores, cálices, pelvis renal y uréteres. Aquí es importante recordar que si bien es cierto, nosotros todavía no vemos ninguna parte del riñón, es interesante considerarlo porque estos van a ser los túbulos de la zona central o medular del riñón. La función de los riñones fetales a partir del tercer mes, ya los riñones fetales excretan la orina hacia el líquido amniótico, constituyendo la mayor parte de este líquido. ¿Por qué? Porque dentro del proceso hay una producción. Recuerden que va a haber una parte funcional en el mesonefro y el metanefro, y este conducto va a ir por el conducto vitelino, ¿ya? Porque hay un conducto y el alantoides, y que este va a estar secretando desde la zona umbilical, ¿cierto?, hacia el líquido amniótico. Bien. Entonces acá tenemos varias imágenes de las cuales vamos a ir hablando, vamos a acercarnos a esta ya en la primera semana. Noten por favor que acá tenemos la parte del sistema digestivo, ya va a dar la estructura de los pulmones, tenemos el saco vitelino, el alantoides, acá tenemos la cloaca. ¿Por qué le llamamos la cloaca? Porque es la zona donde se va a relacionar la parte digestiva con la parte urinaria, no está separado, está en conjunto. Acá tenemos el pronefro, ya, el mesonefro, y acá tenemos el metanefro. Y miren, el metanefro, que como porotito que se ve acá, es el que después, en la segunda semana, se empieza a diferenciar ya claramente como un riñón. Recuerden que estas estructuras se empiezan a absorber, ¿no es cierto? Se empiezan a unir y van a formar los conductos asociados a la formación del sistema urogenital. Noten que aquí la cloaca, que estaba acá, miren acá, completa, y aquí se empieza a diferenciar, empieza a haber una estructura más llevada a la zona de la vejiga, miren, ¿cierto? Vejiga, y aquí estamos en la zona urinaria. Por ende, acá ya en la parte posterior vamos a estar formando el recto. Bien. Si nos llevamos directamente a la séptima semana, ya está mucho más definido el recto, el seno urogenital, los uréteres ya están definidos, ya. Miren de dónde parte la zona gonadal, ¿cierto? Y que después, en la octava semana, miren el riñón que estaba en esta parte acá abajito,
Voy a ir aquí, miren, estaba aquí abajito, después va ascendiendo y definitivamente asciende, ¿ya? Ojo, todo esto estamos en la octava semana, ¿cierto? Entonces, miren la estructura. Sistema digestivo, la formación ya del intestino y nos va a finalizar en la zona del recto. Ya está definido el ano, el seno urogenital, vejiga y miren esta parte, sigue conectada con la zona umbilical, el alantoides. Bien, las gónadas, que está dispuesto en la parte anterior de este tejido, y acá tenemos los riñones. En una vista anterior lo podemos visualizar, riñones directamente, riñones, uréteres, ya, uréteres, el seno urogenital, ya, vejiga directamente y recto y ano, ¿cierto? La verdad es que esta imagen es la que nosotros debemos comprender y por eso la incorporé, porque aquí tenemos nombres en las cuales se van a ir formando y van a ir tomando la estructura, el órgano definitivo. Ahora, si nos vamos directamente a la formación del riñón, perdón, voy a ir a esta porción. El riñón tenemos estos conductos, el conducto mesonéfrico, acá tenemos el tallo de la yema ureteral, y acá tenemos la yema ureteral, y aquí tenemos el blastema metanefrogénico, ¿ya? Miren estas tres estructuras. El tallo va a ser el uréter, ¿ya? El uréter. El espacio central que tenemos aquí va a ser la pelvis renal. Bien, pelvis renal. El cáliz mayor va a empezar a definirse en esta estructura. Después del cáliz mayor va a venir cáliz menor. ¿A qué llamamos cáliz mayor y cáliz menor? Miren, imagínense que todo esto va a terminar como en un cono, ¿ya? En un cono. Entonces, la punta del cono hacia abajo, vamos a ver una primera estructura que va a ser un tubito delgado como un cono, ¿no es cierto? Como imagínense como un embudo, el cuellito del embudo, que va a ser de un diámetro. En la medida que va alejándose, este diámetro va a ir aumentando, por ende ese es el cáliz menor y cáliz mayor, para llegar a una gran piscina que es la pelvis renal. Porque si nosotros lo visualizamos acá, partimos formándonos desde la zona mayor, sigue creciendo y va a formar la menor, la pelvis renal, y ya después directamente va a estar formando los túbulos colectores, los surcos entre ellos que serían a formar las pirámides, etc. Yo entiendo, por la disposición de la clase, ¿no es cierto?, que partimos en embriología, es difícil poder visualizar la formación y reconocer las estructuras. Pero después, cuando veamos el riñón, usted va a entender, y la idea es que haga este comparativo, que desde dónde salen las pirámides, de dónde salen los túbulos colectores, de dónde sale el cáliz menor, el cáliz mayor, ¿ya? Entonces aquí está la descripción del tallo de la yema ureteral, se convierte en el uréter. Aparte, la parte craneal de la yema ureteral experimenta un proceso repetitivo, dando los túbulos colectores. Las 4 primeras generaciones de los túbulos van a aumentar el tamaño, contribuyendo a los cálices mayores. Después vamos a tener esta generación, se unen y formarán los cálices menores. Si se dan cuenta, aquí está la descripción absoluta de la formación del riñón, pero del riñón de la parte interna. Lo primero que vimos era cómo dentro del cuerpo de este ser que se está formando, se empiezan a distribuir las estructuras. Pero si vamos específicamente en el riñón, tenemos que entender cómo se van a formar las pirámides, cómo se van a formar las estructuras. Bien, como vemos acá, ya tenemos el riñón formado. Este es una glándula, el riñón que corresponde a un lactante. Y ojo, miren, tienen estos lóbulos, ¿ya? Y una gran glándula suprarrenal. Aquí no está la suprarrenal, debe estar, pero no está por la imagen. Porque esta imagen lo único que nos está identificando es que en la parte central, donde se formaron los uréteres, también va a entrar este campo vascular
tanto arterial como venoso, esencial para la producción de orina. El riñón, ojo, el riñón dentro de las funciones principales es la producción de orina, donde vamos a estar eliminando estas sustancias que son las que deben ser eliminadas en nuestro cuerpo, porque si no nos vamos a intoxicar. Y es por eso que tiene que haber diálisis, porque si no el paciente se contamina con sus propios desechos y que va a hacer que los órganos no funcionen como corresponde. Entonces, acá en estructura general vamos a encontrar un polo superior, un polo inferior, por ende sabemos que en el polo superior vamos a tener la glándula suprarrenal. Tenemos la cápsula, tengo una característica de la cápsula que tiene tres tipos de cápsula que ya lo vamos a ver. Tenemos acá el ilio, al igual que en el ilio renal, en el ilio hepático, son estructuras donde entran, en este caso, las arterias y las venas para nutrir el órgano. ¿Ya? Tenemos los uréteres, y bueno, y esa es como una estructura muy general del riñón para que nos vamos ubicando. Entonces, si empezamos a ver la formación del riñón, como lo vimos recién, vimos el uréter de donde venía, ya, de las estructuras, ahora veamos la vejiga. La vejiga, ¿cierto? Dice etapas de desarrollo, formación de la cloaca. En el embrión temprano se forma la cloaca, una cavidad común que recibe las vías digestivas y urinarias. Y esto es muy interesante porque después de esto, la división de la cloaca, se genera este tabique urorectal, en donde se va a diferenciar entre el seno urogenital y el conducto anorrectal, dando lugar en el seno urogenital a la vejiga y la uretra, y el conducto anorrectal va a formar el recto y el canal anal. ¿Ya? Posterior a ello tenemos el desarrollo del seno urogenital, que convierte la vejiga urinaria y la uretra urinaria. ¿Ya? O sea, vamos a estar formándonos directamente en esta parte. Está la división de la cloaca, formación del seno urogenital, formación del uraco. ¿Ya? La vejiga es conectada al ombligo mediante el uraco, que permite el drenaje de la orina hacia el saco amniótico durante el desarrollo fetal. Lo que les mencionaba recién, porque el riñón empieza a generar una filtración, empieza a generar una función, ¿cierto? En menor medida, porque tiene que estar funcional, tiene que formarse, ¿ya? Y esta producción de orina va a salir a través de este conducto hacia el líquido amniótico. El cierre del uraco tras el nacimiento se cierra y se convierte en el ligamento umbilical medio. Ahora, en algunos pacientes estos procesos no se culminan, por ende no hay cierre del uraco, por ende hay algunos pacientes que continúan generando esta eliminación, ¿no es cierto?, de orina a través de la zona umbilical, que es una resolución quirúrgica. Desplazamiento de la vejiga, a medida que el feto, ¿no es cierto?, crece, la vejiga desciende de la cavidad abdominal a la pelvis. Tomen en cuenta con la primera imagen que estuvimos revisando, para que lo analicen, que esto está arriba y el riñón está abajo. Y a la medida que va creciendo, va haciendo este intercambio y el riñón va a llegar a la zona posterior, dorsal de la espalda, y la vejiga se va a ir hacia medial y anterior, dando la referencia anatómica que actualmente nosotros presentamos. Bien, el desarrollo de la uretra tiene que ver con este conducto, ¿cierto? Conducto que va a ir de la vejiga al exterior, a nivel, en esta imagen, como es del pene y aquí como es de la vagina, ¿ya? Y he vuelto a poner estas imágenes porque acá nosotros podemos identificar, aquí, ¿ya?, el seno urogenital, y que de esta forma empieza ya directamente a hacer esta diferenciación entre la vejiga y, donde está la vejiga aquí, ¿no es cierto?, y el uréter. Bien. Entonces, cloaca, al principio del desarrollo, el embrión tiene una cavidad llamada cloacal, que ya lo vimos, que es común para los dos sistemas, digestivo urinario y reproductor. División de la cloaca, se divide en dos partes, formación del tabique llamado tabique urorectal, la parte delantera se convierte en el seno urogenital y dará origen a la vejiga y la uretra. Bien, y la parte trasera forma el recto para formar el sistema digestivo. Entonces,
En esta zona del seno urogenital se divide en tres: vejiga, uretra, ¿ya? Y la parte inferior formará los genitales externos. ¿Ah? Noten acá, miren, producción fálica, aquí está, esto estaría formando en este caso el clítoris, ¿ya? El clítoris, el tubérculo genital, el alantoides, por ende aquí tenemos la porción vesical, porción superior, ¿no es cierto? La porción vesical, la porción pélvica y la porción fálica, ¿no es cierto? Porción fálica. Estos son los senos urogenital. Y de aquí se va a empezar a formar directamente el uréter, que ve aquí, y la uretra, ¿cierto? Recuerden que esto va a estar, ahí está el tabique urorectal, que va a estar separando los dos conductos, el recto y la zona de la vejiga urinaria. Entonces, diferencia por sexo: en los hombres la uretra es más larga y se integra en el pene, y la mujer la uretra permanece más corta y termina en la vulva. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya hay una descripción genital, y aquí estamos en la descripción urológica. Bien. Formación de la glándula suprarrenal. Bueno, la glándula suprarrenal forma durante el periodo embrionario en dos partes, ¿ya? Tenemos el mesodermo, que tiene que ver con el material que forman los músculos, órganos internos del cuerpo. Recuerden al tejido cuando hablábamos de las capas trilaminares, ¿ya? Y otra proviene del tejido llamado ectodermo, que va a formar la piel y el sistema nervioso. Entonces, la agrupación de estas células del mesodermo se convierte en la parte interna de la glándula suprarrenal, llamada la médula renal, y esta médula renal va a producir hormonas como la adrenalina, que están involucradas en el sistema de respuesta simpática, como respuesta al estrés, y la regulación, por ejemplo, también del ritmo circadiano. Es decir, el ritmo circadiano se refiere al ciclo de vigilia y sueño, cuando uno está entre la respuesta fisiológica entre el día y la noche. La corteza suprarrenal, porque aquí estamos hablando de la médula suprarrenal, la corteza suprarrenal se forma a partir del ectodermo, ¿ya? Del ectodermo, que estas células de región se agrupan y desarrollan en la parte externa de la glándula, por eso es la corteza, ¿ya? Produce hormonas que son importantes para regular el equilibrio del agua y sales del cuerpo, como la aldosterona y el cortisol, que permite regular el metabolismo. Recuerden que la aldosterona es la que vamos a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o por ahí lo van a escuchar, que se refiere a que nuestro cuerpo va a permitir la autorregulación de la presión arterial gracias a la aldosterona, debido a que retiene el sodio, y cuando retiene el sodio retiene agua, y al retener agua sube la presión. Eso es un concepto muy importante. Yo por ahí tengo un video también relacionado con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la cual lo pueden ver, y evidentemente van a poder entender cuál es la función y la acción que tiene a través de todo el ciclo corporal, ¿no es cierto?, metabólico, esta hormona. El cortisol también permite regular el metabolismo, ¿ya?, que tiene que ver de la corteza, ¿ya?, y de la liberación de hormonas. La formación de la próstata se forma gradualmente a partir del tejido específico, ¿no es cierto?, el epitelio uretral. Esta glándula desempeña un papel importante en la función reproductiva masculina. Al producir una parte del líquido seminal, es importante que podamos entender que aquí están los espermatozoides, ¿ya?, y que parte del líquido seminal también es aportado por la próstata. La próstata es un tejido que tiene que ver con el conducto, si lo vemos aquí, rodea principalmente el conducto uretral. Por ende, cuando este se inflama, bloquea el paso de la orina, el paciente va a sentir en su vejiga una presión importante de orina, porque tiene mucha orina almacenada, pero como la próstata va a estar comprimiendo este conducto, no va a salir orina. Bien, a nivel de la mujer, este epitelio van a formar las glándulas uretrales de Skene, ¿ya?, y las parauretrales. Estas se encuentran en esta zona. Aquí tenemos el orificio vaginal,
y tenemos el clítoris y aquí tenemos el meato urinario. Debajo van a estar estas glándulas, que son las que van a permitir en distintas ocasiones ya la humidificación de la zona.